nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Vuelve a registrarse un incendio en Aruba. Mucho cuidado porque deben pagar el impuesto de la renta, al menos el 75% para este mes de septiembre. Un cortocircuito generó un incendio en Colombia. Peticiones de asilo se siguen registrando en los Estados Unidos. Zarpa, la aerolínea colombiana, tiene tremenda información. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre la bienvenida a una nueva emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y con un incendio que se volvió a registrar esta mañana, al parecer en el área de Barquisimeto. Pues a pesar de que el ministro Ursel Arens ha hecho todo lo posible para evitar ese tipo de incidentes, lamentablemente todavía se siguen ocurriendo. En este momento hay una investigación para poder mirar efectivamente lo que ocurrió. El día de hoy, lamentablemente, las personas que pasaban cercanías al área de Barquisimeto volvieron a ver diferentes incendios, pues a pesar de que el ministro Ursel Arens ha hecho lo posible para poder eliminar el material que podría seguir causando estos incendios y este humo bastante negro saliendo del DOM, sin embargo, hay algo en lo que está ocurriendo en este lugar. Están mirando qué pudo haber ocurrido si fue el incendio de otro material que se registró en este DOM. Pues hoy miércoles en la mañana se pudo observar, porque no solamente los habitantes lograron constatar a una distancia, pero también se pudo ver lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Al parecer resultó ser que se pegó un incinerator y en la parte de afuera del terreno se encendió una gran cantidad de paletas. Allí aparentemente también, según lo que han explicado, pues los habitantes de ese sector se sienten cansados por la situación que se sigue registrando en esta área. Cambiando de tema, señores, no podemos bajar la guardia porque son todavía muchos casos que se siguen registrando frente al COVID-19. Según la semana epidemiológica que acabó de ocurrir, todavía tenemos 109 casos activos frente al COVID-19. El COVID-19 todavía se está registrando en Aruba. Según la semana epidemiológica del 28 de agosto al 3 de septiembre, indicaron que 98 personas se recuperaron. Sin embargo, hubo un total de 122 nuevos casos en la semana anterior. Según lo que explicaron en esa semana, lamentablemente también una persona falleció, bien sea a causa del COVID o cuando falleció se dieron cuenta que la persona estaba infectada. También explicaron que en este momento Aruba tiene un total de 109 casos activos para el COVID. Los datos ilustran que los nuevos casos tienen un porcentaje semanal de 17 casos y un total de 5 personas se encuentran en este momento internadas en el hospital, todas ellas en piso general. Cabe resaltar que es importante continuar cuidándonos, teniendo todos no solamente los lineamientos por parte del Departamento de Salud, pero si una persona se encuentra enferma, es mejor que se haga la prueba del COVID. Cambiando de tema, según lo indicado recientemente por el Departamento de Impuesto, hay un impuesto que se conoce como impuesto de la renta o acá se conoce como grondbelasting. Lo más importante es que todas las personas que deben pagar este impuesto tienen que tener en cuenta que tienen hasta este 31 de septiembre para al menos cumplir con el 75% del pago de este impuesto. El Departamento de Impuesto quiere recordarle a los contribuyentes que hasta el próximo 30 de septiembre es el siguiente término de pago para grondbelasting o lo que se conoce como el impuesto del predio. Para esta fecha, los contribuyentes que no tienen un arreglo de pago deberán pagar al menos el siguiente 25% de la suma de cobro. Este cobro del impuesto predial del 2022 tiene una fecha del 31 de mayo del 2022 y por eso eligieron pagar esto en una sola vez o en un término. De acuerdo a la ley, el segundo término era equivalente al 50% del cobro y caducó el 30 de junio. El tercer término de pago, es decir, el
75% caduca el 30 de septiembre y el cuarto y último término de pago para el próximo 3 de enero del 2023, lo que quiere decir que para este 1 de octubre del 2022 los contribuyentes ya debieron haber pagado el total del 75% de la suma de cobro. Esto es válido para los contribuyentes que no tienen un arreglo de pago. Cabe resaltar que si acaso un contribuyente no puede pagar la suma del cobro como lo estipula la ley, tendrá la posibilidad de hacer un arreglo de pago llamando al 522-7424 para más información. En el caso que un contribuyente no pague como requiera por ley, automáticamente el Departamento de Impuesto continuará con el proceso de cobro según la fuerza de ley. Empezamos nuestra ronda internacional en nuestra hermana isla de Curazao, pues según lo indicado recientemente por el gobierno de este país, expresaron que el lugar conocido, este lugar de prostitución tan reconocido como Campo Alegre en Curazao, empezará una etapa de reconstrucción y la intención es que ellos puedan subastar. El único prostíbulo legal de Curazao está en subasta. Llevaba 71 años en funcionamiento y era uno de los lugares de prostitución más grandes en la región del Caribe, pero tuvo que cerrar sus puertas tras el golpe de la pandemia. El dueño anterior le debe al gobierno de la isla una gran cantidad de dinero y la propiedad ahora está siendo vendida por la fiscalía. El ministro de Justicia de Curazao afirmó que quien la compre puede seguir operándolo como un prostíbulo. Se ha comprobado que el funcionamiento de este lugar minimiza el tráfico de personas en la isla y minimiza la propagación de enfermedades de transmisión sexual. La fiscalía ahora está pendiente a una nueva fecha de subasta, ya que no hubo compradores potenciales que cumplieran con los requisitos para la venta esta semana. Pasamos ahora a Colombia porque llevan más de 12 horas las autoridades tratando de apagar un cortocircuito que generó un voraz incendio, como ustedes pueden ver en las imágenes. Pues allí están mirando a ver si efectivamente hubo manos criminales o si simplemente se trató de un cortocircuito. Con remolcadores con agua y espuma, los miembros de la Armada Nacional y bomberos voluntarios del puerto tratan por todos los medios de apagar la conflagración que se presentó la noche anterior en la embarcación Taurus 1. Bueno, en este momento nos encontramos tratando de controlar el incendio a bordo de la embarcación Taurus 1. Se encuentra en un remolcador del puerto con cuerpo de bomberos de Buenaventura. Ya se ha sofocado en gran medida el incendio, sin embargo van a continuar trabajando hasta tanto se asegure el 100% de la extinción del incendio. La Capitanía de Puerto ya tiene una hipótesis de la causa del incendio. Las indagaciones preliminares dan cuenta de un incendio que se origina por un corto eléctrico en la cocina, sin embargo eso será objeto de la investigación que se adelanta. En la embarcación que era requerida por las autoridades de pesca porque al parecer incursionó en una zona protegida, estaban 29 tripulantes que fueron evacuados por la Armada Nacional. Que llegó en el momento oportuno y para no estar lamentando ninguna vida, que es lo principal, que gracias a Dios toda la tripulación está bien. 3 personas que resultaron afectadas en este siniestro ya fueron dadas de alta del Hospital Luisa Blanque de La Plata. Nos vamos ahora a Ecuador, en donde las autoridades en los últimos tiempos, según lo que han declarado, han señalado que tienen cerca de 25 millones de dólares incautados, y esto de procedente de mafias, pero lo que han estudiado según diferentes investigaciones es que se trataría de 25 millones de dólares, pero en billetes totalmente falsos. Buscamos en Guayaquil negocios donde se apliquen mecanismos para verificar si un billete es falso. Ella es Gina Ortiz y labora en una farmacia. Es el tintura de yodo. Bueno, pues como nos han indicado que hay muchos billetes falsos ahorita en el mercado y hacemos la prueba. Si se pone negro, como vamos a hacer la prueba con este, es que es falso. Mientras en esta zapatería, Gerardo Angulo compró un puntero láser para identificar la seguridad que tienen los billetes de dólar. Cuando se ilumina la banda de seguridad, sale una luz, en este caso una luz verde, ¿no? Entonces verificamos que ese sí está bien.
Ellos proceden a corroborar esto ante la alerta de las autoridades sobre la circulación de dinero falso, tras el desmantelamiento en días pasados de una fábrica clandestina en Santo Domingo de los Áchilas, que sería la segunda detectada en este 2022. Ellos como estructura criminal siempre van a preocuparse, van a tener una prioridad muy alta en torno a la capacitación de la persona que maneje los químicos, la persona que maneje las máquinas, porque no son unas máquinas que usted puede encontrar en un comercio normal, no son máquinas de fabricación europea. Según cifras oficiales, en los últimos 5 años, la policía incautó 25 millones de dólares falsos. Solo en este 2022, la cifra asciende a 2.700.000 dólares. Pero ¿cómo operan estas organizaciones? Primero escogen un sitio estratégico para instalar la fábrica. Luego reclutan personal capacitado para la impresión de dólares falsos. Tras el arranque de las operaciones, ofertan el dinero a bandas delictivas que los compran a un menor valor. Por ejemplo, 200.000 dólares falsos se entregarían a cambio de 20.000 dólares genuinos, lo que equivale a un 10% del valor nominal. Las bandas compran este dinero para ofrecer préstamos ilegales con bajos intereses y realizar compras en casas comerciales donde solo acepten dinero en efectivo. Ante cualquier sospecha, las autoridades recomiendan a los ciudadanos constatar que los billetes recibidos no sean falsos. Cambiando de tema, según un estudio expresado en los Estados Unidos, pues hay una gran alta tasa de personas a las cuales se les niega la petición de asilo al momento de ingresar a territorio americano. Como nos cuenta La Voz de América, pues a pesar de que así se han honrado algunas personas su petición, sin embargo hay otras que tienen que ser deportadas hacia sus países. Jefferson Quintero, con 18 años de servicio en la Policía Nacional en Venezuela, finalmente cruzó el Río Grande buscando asilo político en Estados Unidos. Si agarrabas cualquier tipo de sustancia estupefaciente, tenías que entregarla porque el gobierno en Venezuela lo que son es los narcos, pues. Los migrantes y solicitantes de asilo vienen a los Estados Unidos procedentes de numerosos países con la esperanza de que este país les brinde refugio. Uno tiene que presentar el motivo por el cual la persona como tal está siendo perseguida o está siendo atacada, cómo ellos entienden que a corto plazo van a sufrir un daño y cuál es la posibilidad de que ese daño se concrete si la persona regresa a su país. Los datos sobre la frecuencia con la que los jueces de inmigración otorgan casos de asilo sugieren que la probabilidad de recibir asilo a menudo depende principalmente de a cuál corte acuden los solicitantes. Pero este abogado asegura que el proceso de asilo depende de muchas variables y que el principal indicador de éxito es contar con un abogado, un obstáculo inmediato y apremiante para los migrantes. Y tiene que ver mucho con el reclamo de los individuos, la causa por la cual están viniendo a los Estados Unidos. Y pues también eso tú lo tienes que atar a las leyes inmigratorias. Las cortes ubicadas en ciudades como Houston, Miami, Los Ángeles, Memphis, Atlanta, Phoenix y El Paso, entre otras, tienen tasas muy altas de negación de asilo. Las leyes de asilo no están diseñadas en particular para que tú meramente reclames la vida en mi país es muy difícil, la vida conseguir un trabajo en mi país es muy difícil, el peligro generalizado. Ahora Jefferson enfrenta la tarea de navegar por un complicado sistema de inmigración, pero tiene ánimo y esperanza. Feliz y contento pisando tierra americana. Bueno, gracias a Dios, con la familia juntos. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Nos vamos ahora a Colombia porque en este país también se han registrado muchos índices frente a la inflación. El ciudadano del común se siente cansado y más aún preocupado por los altos índices de los precios de la canasta familiar. Y es que cuando van a cualquier supermercado no les alcanza lo que llevan en el bolsillo para comprar. La inflación sigue por las nubes. En agosto el costo de vida se incrementó en 1,02% a nivel nacional. Esto significa que esta variación mensual que estamos observando es 13 veces mayor a la que nosotros observamos en ese promedio histórico, ¿no? Entonces esto nos confirma claramente esa dinámica y esa tendencia de aceleración significativa que nosotros estamos viendo en el mes de agosto. Estos altos precios de los productos que consumimos llevaron a que la cifra de inflación anualizada se ubicara por segundo mes consecutivos en 2 dígitos.
nos permite confirmar, ¿no?, esa tendencia creciente que están teniendo los precios en su variación anual, que hace que se ubiquen en 10,84, que eran un tipo de variación que nosotros no observábamos desde abril de 1999, cuando la variación anual se ubicó en 11,17%. Según el DANE, los servicios y productos que están impulsando estas cifras al alza son los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, los restaurantes, los hoteles, los productos de aseo personal y artículos para el cuidado del hogar. El aceite, el arroz, el azúcar, la panela, lo de primera necesidad, la leche, altos, demasiado altos. La cebolla roja, antes el bulto costaba 80.000, ahora cuesta el doble, 160.000. El tomate antes se conseguía 20 la caja de 22 kilos, ahora está en 60, 70.000. La zanahoria antes se podía comprar un saco de zanahoria en 40.000 pesos. Ahora la más barata cuesta 100.000, 120.000. El ajo estaba en 40.000, ahora está en 70. Las ciudades que presentaron las alzas más fuertes de precios fueron Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. La carne en televisión. Por eso la comida ahí incluye la carne, verdura, víveres, todo. Está carísimo todo. Las ciudades con menos variación de precios fueron Tunja, Neiva y Bogotá. Si acá en Aruba hemos sentido unos índices de calor bastante altos en los últimos días, pues California también, ellos han indicado que tienen el mayor índice de tasa de calor durante esta época. Y es que le han pedido a los habitantes también que tengan mucha consideración por el alto índice de calor que se está registrando. Se declaró estado de emergencia en California debido a la peor ola de calor del año. Las altas temperaturas rompieron récords en varias partes del sur y zonas costeras del estado, la más extrema en Death Valley, el Valle de la Muerte, que registró 53 grados centígrados. La intensidad y duración se debe en parte a que esta es una ola de calor húmeda, haciéndola más peligrosa, explica Alexander Gershunov, meteorólogo investigador del Instituto de Oceanografía Scripps. La temperatura de la superficie de la Tierra no se puede bajar mucho durante la noche. Según Gershunov, esto afecta la habilidad de los humanos de regular su temperatura corporal. Cuando hay mucha humedad en la atmósfera, no podemos transpirar efectivamente para refrescarnos. Entre los más vulnerables durante esta ola de calor, las personas sin hogar. Voluntarios estuvieron distribuyendo agua y ayudando a personas con pocos recursos a escapar del calor. Para brindar alivio y refugio del calor agobiante, autoridades habilitaron más de 150 centros de enfriamiento en el área de Los Ángeles. Ventiladores y aire acondicionado ofrecieron un leve respiro para personas mayores y para quienes buscaron reducir el uso de energía en sus hogares. Mi factura de electricidad va a ser astronómica. El aire acondicionado, por ejemplo, se ha estado encendiendo durante la noche, algo muy inusual porque normalmente permanece apagado, pero con este calor sigue funcionando. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperaturas aún más altas y que esta ola de calor se extenderá hasta el jueves. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Salud, ejercicios y longevidad estarían relacionados a continuación. Regresaron de vacaciones en España y encontraron su casa totalmente ocupada. Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must. So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB.
serviço de online shopping ni Hokuting na Aruba. Com e-post, happiness comes in packages. Like I'm explicando de como. E-post, boloting, bo address na Miami. G-Shop, Ibo carga le llegate aquí. Bopo treque y paga turcos online. Ture saki, haiando Bofon Miles. Consolida, Spar e presta Hopi Bom. Delivery tá grátis e serviço tá campeão. Con más información a través de Primera Plana. Ustedes saben que tiene que ver la salud, el ejercicio físico con la longevidad. Pues hoy en Primera Plana, que hablamos de tu salud, les vamos a dar a conocer esta clave que podría ayudarnos no solamente a tener una mejor calidad de vida, pero también para la longevidad. Hacer ejercicios varias veces en semana ha comprobado que nos ayuda no solo a nuestra salud física, como beneficios al sistema cardiovascular, a bajar de peso, disminuir grasa corporal, a lo musculoesqueletal, sino también a manejar mejor nuestras emociones, porque disminuye la ansiedad y depresión al brindar un estado de placer. Ahora, un estudio de revisión hecho por investigadores japoneses ha encontrado que las actividades de entrenamiento con resistencia o pesas añaden años de vida, además de salud. Estudia 16 estudios previos, en donde se acumula información de 480,000 personas, en donde ellos evidencian que ejercicios desde 30 minutos, tampoco como 30 minutos a 60 minutos, hechos de 2 a 3 veces a la semana, con ejercicio de resistencia, aumenta la longevidad por 15%, reduce los riesgos cardiovasculares y de diabetes por un 17% y cáncer por un 15%. Por lo tanto, ya no es el énfasis al ejercicio cardiorrespiratorio como siempre se ha visto como modalidad, pero el ejercicio de fuerza y resistencia muscular aporta grandes beneficios también para la salud. Este beneficio, que es para todos, se ve más en las personas de la adultez madura, donde se ve con mayor claridad el déficit en esa función muscular y la salud ósea. No solo demostró que reduce riesgos cardiovasculares y de diabetes y de cáncer, pero Walter Frontera, que es un puertorriqueño, doctor en fisiatría, ha hecho mucho estudio con envejecientes y ha notado y ha evidenciado que el fortalecimiento musculoesqueletal no solo ayuda, ¿verdad?, a todos los riesgos que pueden estar presentando, pero es a la movilidad. Y la movilidad, a manera que envejecemos, es bien importante y la única manera para poderla mantener es a través de ejercicio de resistencia y fuerza muscular. Y lo mejor de todo es que podemos hacerlo no solo en un gimnasio, sino en el hogar o al aire libre. Lo importante es añadirle algo de peso y fuerza. No necesariamente el ejercicio tiene que ser provocado a través de máquina o un gimnasio, también tan simple como mancuernas en la casa, estar moviendo el cuerpo a través de resistencias con bandas, se obtiene grandes beneficios. Por lo tanto, lo que queremos decir a través de este estudio, que gracias por enviarlo, es que podemos mejorar nuestra perspectiva de vida, nuestra funcionabilidad y nuestra fisiología a través de resistencia y fuerza muscular, algo que sabíamos, pero que ahora está evidenciado. Para reducir ese riesgo de morir a más temprana edad, se deben combinar ambas modalidades: el ejercicio aeróbico con resistencia. Si tú le añades ejercicio cardiorrespiratorio y lo combinas con ejercicio de resistencia y fuerza muscular, ahí tienes la combinación perfecta. Créeme, no hay medicamento en el mercado que pueda probar y beneficiar tanto a una persona como lo es el ejercicio. Por lo tanto, la combinación aumenta los beneficios, se suman los beneficios, no se restan. Ningún ejercicio es mejor que otro y hacer algo, aunque sea poco, es brindar salud, pero se debe mantener una consistencia, no es empezar y dejarlo.
Y llega nuestra sección de las más virales y empezamos con una familia en España que llegó a su casa de vacaciones y se encontró con unos intrusos. Pues sí, señores, ustedes no van a creer la historia que les traigo a continuación. Cuando llegaron se dieron cuenta que ya las chapas o las puertas estaban totalmente bloqueadas y una familia estaba residiendo en su casa. Ir a la playa para disfrutar de vacaciones terminó siendo un suplicio para una familia que al regresar a casa encontró unos invasores en ella. Sucedió en España y es que un hombre llamado Víctor y su esposa y su hija volvieron a su vivienda ubicada en Murcia y se llevaron una gran sorpresa al intentar abrir la puerta y percatarse que la llave no servía. De inmediato se dieron cuenta de que otra familia estaba en el lugar como de vacaciones. Entonces, tras dejar en un sitio seguro a su familia, Víctor llamó a unos amigos y juntos llegaron al inmueble con palos para desalojar a los intrusos. Las imágenes del momento quedaron registradas en este video. La escena realmente fue peculiar, pues eran varias las personas que se encontraban en el sitio, incluso niños, y hasta habían llevado una piscina para disfrutarla allí. No han sido ocupadas por vandálicos, han sido ocupadas por vacaciones. No han entrado con la intención de destrozar la casa, sino con la intención aparente de disfrutar de una vivienda de alto nivel, contó Víctor en una entrevista. La familia se vio obligada, por supuesto, a volver a instalar la cerradura de la puerta, que también tendrá que cambiar porque la forzaron para volver a entrar. Y seguimos con una dramática historia de una mujer que documenta a través de las redes sociales cómo sufre el Parkinson, pero no solamente la condición que tiene en esta enfermedad, sino cómo las labores diarias que tiene que tener como mamá, trabajadora y como mujer, pues le imposibilitan tener una calidad de vida normal. Para Liliana Medina, celebrar la vida con su hijo se ha convertido en el principal antídoto contra una enfermedad que le cogió fuera de base. Diagnosticada con Parkinson, esta madre de 33 años se ha enfrentado a los peores temores y, por supuesto, temblores. Cada etapa de su enfermedad ha sido documentada por Liliana en Instagram y TikTok. Para contrarrestar el acelerado deterioro, la joven madre fue sometida a una cirugía de estimulación cerebral profunda. Nada parecía detenerla en su intención de luchar por ella, por su hijo y por su esposo. Como cualquier guerrera, ha quedado con heridas de la batalla contra el Parkinson, pero ninguna tan grande como el amor que ella siente por su familia y que la hace levantarse cada día con entereza. Con más de 20,000 seguidores, Liliana busca inspirar a otras personas con su enfermedad para que no desfallezcan y aprendan, junto a ella, el arte de vivir un día a la vez. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Zarpa, la aerolínea colombiana, porque tiene tremenda información que compartir con ustedes. Nos vamos a Medellín a pasar y disfrutar un excelente fin de semana gracias a Zarpa. Ustedes van a poder conseguir ecoturismo, salud, pero también un fin de semana increíble con la mejor gastronomía que ofrecen los paisas. Zarpa, en su gran trayectoria, han dado un excelente servicio a los pasajeros, con diferentes tarifas que se acomodan a la necesidad de los viajeros, pero ahora ha llegado más lejos y ha tenido la gran iniciativa de incluir experiencias completas en sus servicios. Una de ellas es el servicio de chequeo médico. Como sabemos, Colombia, en especial Medellín, tiene una buena trayectoria en el mundo de la medicina, con excelentes profesionales de la salud y buena calidad médica. Por eso ahora, Zarpa le ofrece a los usuarios paquetes que incluyen, por ejemplo, chequeo médico básico o especial con tiquetes hacia Medellín, alojamiento, transporte privado hotel, transporte privado para el hospital, es decir, la persona que está buscando tener un chequeo especial en Medellín de su salud desde Aruba solamente deberá contactar su agencia de viajes favorita o visitando www.zarpa.com.co y elegir el paquete que desea y no tendrá que preocuparse absolutamente por nada más, ya que con este paquete incluye lo más importante. Con Zarpa cuidamos juntos de tu salud realizando un chequeo médico en Medellín.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo que conforma Primera Plana, queremos agradecerles por su fiel sintonía. Recuerde que para ver esta y todas nuestras emisiones, ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, bien sea en la página de Facebook de Telearuba o también de Primera Plana. Continúen con nuestra buena programación. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces.